Hola, muy buenos días. Tardes o noches, dependiendo a qué hora vean este vídeo. Hoy les hablaré sobre la globalización, sus características, cuándo surge, tipos, etc. ¿Qué es la globalización? La globalización se refiere a un proceso económico, social, político, tecnológico y cultural a escala planetaria, la cual se ha caracterizado por una progresiva integración e interacción entre los países, las personas y las instituciones. La globalización se remonta a la era de los descubrimientos entre los siglos XV y XVII, cuando los europeos exploraron América. De un modo más preciso, se suele señalar que la globalización comenzó al término de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y se intensificó con el final de la Guerra Fría a finales del siglo XX. En la globalización hay 5 tipos, los cuales son economía, política, cultural, tecnología y social. Los 5 tipos de globalización influyen entre sí. Un ejemplo de esto son los avances tecnológicos, como las computadoras e Internet, los cuales impulsan la economía y ésta influye a la cultura, a través de la exportación e importación de productos y servicios. Por su parte, la política marca el rumbo de la economía al establecer los tratados de libre comercio. Primero, la globalización económica se refiere a la integración internacional de las economías nacionales y el libre flujo de capitales entre países, facilitada por los tratados de libre comercio, el crecimiento de empresas multinacionales y el desarrollo de tecnologías del transporte, las telecomunicaciones y la informática. Las características principales son la integración económica internacional, el sistema financiero global, tratados de libre comercio, empresas multinacionales, deslocalización de la producción, tecnologías de la información y la comunicación. Las ventajas de la globalización económica son crecimiento económico y generación de riquezas, nuevas formas de consumo, nuevas cadenas de suministros y nuevos actores económicos mundiales. Las desventajas son fuga de capitales, vulnerabilidad de los trabajadores, competencia desleal y paraísos fiscales. Las consecuencias de la globalización económica son: facilita el movimiento internacional, favorece el crecimiento económico de los países desarrollados, genera un mayor acceso de la población a bienes y servicios de todo el mundo, provoca un aumento de la desigualdad entre países, otorga un gran poder a las empresas multinacionales, posibilita el estallido de recesiones globales y, por último pero menos importante, motiva la precariedad e inestabilidad laboral. El segundo, la globalización política. Es la existencia de instrumentos para la coordinación de medidas de alcance global entre los gobiernos de distintos países del mundo. Estos instrumentos son las firmas de los acuerdos, la celebración de conferencias y foros de deliberación, la creación de instituciones intergubernamentales e incluso la integración de países en comunidades supranacionales. Sus características son: procesos de integración política entre gobiernos y otras instituciones, es un fenómeno relativamente reciente, tiene hacia una especie de gobernanza mundial, aliente la actividad de algunas ONG de alcance global. La globalización cultural se refiere al proceso de intercambio e integración de valores, ideas y costumbres a escala mundial, se produce en el mundo entero, promueve la creación de formas híbridas, es percibida como una amenaza o como una oportunidad y tiene un impacto notorio en las diversas manifestaciones de la cultura. Las ventajas son que contribuye a la diversidad cultural, facilita el acceso a las manifestaciones culturales de regiones remotas y crea espacio físico y digitales de interacción. Sus desventajas son que tiende hacia una relativa homogeneización cultural, implanta en muchas regiones del mundo costumbre y valores de los países económicamente dominantes, favorece prácticas de apropiación cultural y promueve cierta uniformidad de los contenidos mediáticos. La globalización tecnológica se refiere al proceso de difusión e integración de unas mismas tecnologías a escala mundial,
Se caracteriza por la rápida expansión de las innovaciones tecnológicas y la conformación de un conocimiento compartido con un uso común de la tecnología a nivel global. Sus características principales son que es un proceso de difusión e intercambio de tecnologías a nivel mundial, facilita la interconexión global, posibilita la integración económica a escala global y desarrolla herramientas que promueven un intercambio social y cultural sin precedentes. Los tipos de la globalización tecnológica son: globalización de la información y las comunicaciones, globalización del comercio electrónico y las finanzas digitales, globalización de la producción y la cadena de suministros, globalización de la educación y el conocimiento. Las ventajas de esta son que promueve el intercambio tecnológico transnacional, agiliza la comunicación, el transporte y las transacciones a nivel global, ofrece nuevas oportunidades laborales y educativas y amplia el acceso a la información y el consumo de bienes y servicios. Las desventajas son: promueve la brecha digital entre grupos sociales y países, pone en riesgo la privacidad de las personas y la seguridad de los datos, puede provocar la pérdida de puestos de trabajo, tiene un impacto negativo en el medio ambiente y plantea un desafío a los derechos de propiedad intelectual. Y por último, la globalización social es la interconexión de personas y el intercambio de información, ideas y costumbres a escala mundial, se basa en la rapidez y expansión de las comunicaciones, que superan las barreras geográficas al uso de Internet y la telefonía móvil. Sus características son que es un proceso de interconexión entre personas a nivel mundial, es impulsada por las tecnologías de la información y la comunicación, implica un aumento de los movimientos migratorios, posibilita la difusión de ideas y la creación de movimientos sociales. Sus ventajas son: permite que las personas de distintos países del mundo se conecten entre sí, facilita el acceso a la información y el intercambio de ideas y valores, incrementa la calidad de vida de muchas personas y aumenta la atención internacional sobre los derechos y libertades. Sus desventajas son: genera situaciones de precariedad laboral y vulnerabilidad social, provoca la reacción de movimientos nacionalistas y actitudes xenófobas, afecta el medio ambiente y promueve cierta homogeneización de los hábitos de consumo. Los avances que México ha tenido respecto a la tecnología, educación, comunicación y movilidad del capital son: respecto al tema de la tecnología, sus mejoras o avances es la infraestructura digital, ya que México ha mejorado su infraestructura tecnológica con la expansión de la banda ancha y redes 4G y 5G, así poder impulsar la conectividad en áreas urbanas y rurales, startups y emprendimiento. Esto se refiere al ecosistema de startups, ha crecido con un enfoque en fintech, e-commerce y tecnología educativa. En la educación es en la reforma implementada para mejorar la calidad de la educación, profesionalizar a los maestros y evaluar el desempeño estudiantil. También en la educación superior es el incremento en la oferta de educación superior con universidades públicas y privadas como la UNAM y el ITESM. También la educación en línea, el cual es el crecimiento de plataformas de e-learning y MOOCs, como Coursera y edX, haciendo colaboraciones con universidades mexicanas. En la comunicación, la reforma en 2013, el cual es para fomentar la competencia y reducir los costos de servicios de telecomunicaciones. Empresas como América Móvil y Telmex han sido claves en este sector. Los medios digitales en el incremento en el uso de redes sociales y plataformas de streaming como Netflix, Spotify para poder impulsar la digitalización de los medios. Respecto a la sociedad de la información y del conocimiento, se refiere a una sociedad en la que la creación, distribución y manipulación de la información se ha convertido en la actividad económica, política y cultural más significativa. Al evaluar cómo México ha avanzado, debemos considerar diversos indicadores y factores. Acceso a Internet y tecnología. Penetración de Internet. Según datos del INEGI y la UIT, México ha logrado una penetración de Internet significativa, con más del 70% de la población teniendo acceso a Internet. Sin embargo, esto sigue siendo inferior en comparación con países como Estados Unidos y algunos de Europa Occidental,
donde la penetración supera el 85%. Educación y capacitación digital. Alfabetización digital. México ha hecho esfuerzos por mejorar la alfabetización digital a través de programas educativos y acceso a recursos en línea, pero todavía enfrenta desafíos en áreas rurales y entre las poblaciones de bajos ingresos. Inversión en tecnología e innovación. Inversión en I+D. La inversión en investigación y desarrollo en México es menor en comparación con países de la OCDE. Se invierte alrededor del 0,5% del PIB en I+D, mientras que países como Corea del Sur y Alemania invierten más del 2,5%. Acceso a información y libertad de prensa. Libertad de prensa. México enfrenta desafíos en términos de libertad de prensa y seguridad para periodistas. Esto afecta la calidad y disponibilidad de información imparcial y veraz. En comparación a otros países, Estados Unidos y Canadá, estos países tienen una infraestructura tecnológica más avanzada, mayor penetración de Internet y una inversión significativa en educación y tecnología. La sociedad está más preparada y es más resiliente en términos de conocimiento e información. Europa, países como Finlandia, Suecia y Estonia son líderes en la sociedad de la información, con altas tasas de alfabetización digital, acceso universal a Internet de alta velocidad y sistemas educativos avanzados que integran tecnología. Asia, Corea del Sur y Japón destacan por su inversión en I+D, innovación tecnológica y educación digital. Han creado sociedades altamente conectadas y tecnológicamente avanzadas.